Fue contratada para limpiar los rincones polvorientos de una mansión, pero pronto descubriría que su verdadera misión era limpiar las manchas oscuras del alma de aquella familia, rescatando a una niña inocente de las garras de un monstruo que todos llamaban abuela. Esta es la historia de cómo un simple acto de bondad dentro de los fríos muros de una residencia en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, desencadenó una avalancha de revelaciones, exponiendo un secreto mortal guardado por una década. Lo que estás a punto de presenciar no es solo una lucha contra la injusticia, sino un milagro que brotó donde solo había dolor. Un giro tan increíble que redefinirá tu fe en la humanidad. ¿Alguna vez te has sentido impotente ante una crueldad tan grande que el silencio parecía la única opción? Prepárate, pues la jornada de Sofía prueba que el valor de una sola persona puede, sí, mover montañas y traer la luz a la oscuridad más profunda. Quédate hasta el final, porque el desenlace de esta historia cambiará para siempre la vida de todos los involucrados, y tal vez también la tuya. Esta historia pondrá a prueba tus límites sobre el bien y el mal, y prometemos que el final te hará creer de nuevo en los milagros. Si en el fondo de tu corazón crees en la justicia divina y en la fuerza de los ángeles que caminan entre nosotros, disfrazados de personas comunes, si no quieres perderte ninguna bendición, suscríbete ahora mismo a este canal y deja tu like para que este mensaje de esperanza vuele más lejos. Activa la campanita para ser el primero en recibir nuestras historias que tocan el alma y dinos, ¿de qué ciudad de México o del mundo nos acompañas? Tu comentario es el combustible que nos impulsa a buscar relatos que prueban que la bondad todavía resuena en el mundo. A partir de este punto, cada detalle es crucial. En los pasillos silenciosos de aquella mansión, una guerra silenciosa estaba a punto de librarse, no con armas, sino con miradas, gestos y la fuerza de un diario olvidado. Lo que Sofía estaba a punto de descubrir no era solo un crimen del pasado, sino un plan cruel en marcha, y el tiempo para salvar a la pequeña Valentina se estaba agotando a cada segundo. La protagonista de esta batalla silenciosa era Sofía Ramírez, una mujer de 28 años cuya fuerza residía en un lugar que el lujo no puede comprar: su corazón. Con el uniforme sencillo e impecablemente planchado, se movía por los pasillos de la mansión Montenegro como una sombra, su presencia deliberadamente discreta contrastando con la opulencia abrumadora de cada salón. Sus ojos, sin embargo, eran todo menos sumisos. Cargaban una inteligencia viva y una profundidad empática que absorbía la atmósfera pesada de la casa. Sofía no estaba allí por ambición, sino por una necesidad desesperada que pesaba sobre sus hombros como un ancla. En cada mueble que pulía, en cada piso que enceraba, veía el rostro de su madre, cuya frágil salud dependía del costoso tratamiento que aquel salario sudado y amargo podía pagar. Para el mundo, ella era solo la nueva empleada. Para sí misma, era una guerrera en una misión de supervivencia, donde cualquier error podría costar la vida de la persona que más amaba en el mundo. Por dentro, Sofía vivía en un estado de alerta constante, un nudo de ansiedad apretado en su estómago. Había aprendido rápidamente las reglas no dichas de aquel lugar: ser invisible, no oír lo que no debía ser oído y, sobre todo, no tener opinión. Cada día era un ejercicio de autocontrol, donde necesitaba sofocar su naturaleza compasiva bajo una máscara de indiferencia profesional. El silencio de la mansión no era pacífico, era un silencio cargado de tensión, de palabras no dichas y de una tristeza que parecía impregnada en las paredes de piedra. Sentía el vacío en los largos pasillos, en la comida intacta dejada en las bandejas y principalmente en la mirada perdida de una niña a la que solo veía de reojo. Este conflicto interno la consumía. La necesidad de mantenerse neutral para proteger su empleo chocaba violentamente con el instinto que gritaba dentro de ella, un instinto que la impulsaba a entender el origen de aquel dolor silencioso que resonaba por toda la casa. La brújula moral de Sofía era, al mismo tiempo, su mayor virtud y su mayor peligro en aquel ambiente. Criada en un barrio modesto de la Ciudad de México,
donde los vecinos se ayudaban y la comunidad era una extensión de la familia, aprendió desde pequeña a defender a los más débiles y a luchar contra la injusticia. Ahora, por cerca de 8,000 pesos mensuales, le pagaban para ignorar, para callar, para volverse cómplice de una dinámica familiar que su corazón ya le decía que era cruel y enfermiza. Esta contradicción la atormentaba en las pocas horas de soledad en su pequeño cuarto en la parte trasera de la casa. Mirando por la ventana hacia el jardín perfectamente cuidado, pero sin vida, se preguntaba si estaba vendiendo su alma a cambio de la seguridad financiera. Poco sabía ella que el universo no la dejaría permanecer en ese dilema por mucho tiempo. El destino estaba a punto de poner en su camino una prueba de fuego, forzándola a elegir entre la supervivencia silenciosa y el coraje ruidoso que podría salvar una vida pero destruir la suya. El elemento transformador, el epicentro de todo el dolor contenido en aquella mansión, tenía un nombre: Valentina Montenegro, una niña de apenas 10 años, cuya vida parecía haberse congelado en el tiempo. Sofía la vio por primera vez en la inmensa biblioteca, una pequeña figura pálida, perdida en una silla de ruedas, que parecía demasiado grande para su frágil cuerpo. Sus ojos, enormes y asustados, eran las ventanas de un alma que había presenciado lo indecible. Confinada a esa silla desde el trágico accidente que le arrebató a sus padres años antes, Valentina era un fantasma en su propia casa. El lujo a su alrededor era una ironía cruel. Mientras las paredes ostentaban arte de valor incalculable, su ropa era sencilla, casi deslucida como para hacerla aún más invisible. Rara vez hablaba, pasando sus días en un rincón, observando el mundo a través de una ventana, como si la vida real estuviera sucediendo en algún lugar lejano, un lugar del que había sido permanentemente exiliada. En su silencio residía la pureza de una infancia robada, una esperanza sepultada bajo capas de abuso emocional diario. En los primeros días, Sofía solo observaba, sintiendo un dolor profundo e impotente. Veía cómo la niña era tratada como un objeto, una pieza de mobiliario inconveniente que ocupaba espacio. Las comidas de Valentina se servían en silencio. Sus raros susurros eran ignorados, sus necesidades básicas atendidas con una frialdad mecánica que helaba la sangre. La niña no jugaba, no sonreía, no corría por los jardines. Su único refugio era aquel rincón en la biblioteca, un santuario de silencio donde nadie la molestaba, pero también donde nadie la consolaba. La soledad de Valentina era palpable, una niebla densa que Sofía sentía en su propio pecho cada vez que sus miradas se cruzaban accidentalmente. Era la mirada de alguien que había renunciado a ser visto, que aprendió que la invisibilidad era su única forma de supervivencia. Sofía se dio cuenta de que la silla de ruedas era la menor de las prisiones de Valentina. Su verdadera jaula era el miedo, el dolor y la absoluta falta de amor. El encuentro que lo cambiaría todo no sucedió con palabras, sino con un gesto tan pequeño y poderoso que rompió la barrera del sonido y del miedo. Una tarde, Sofía encontró a Valentina sola en el jardín, cerca de un macizo de bugambilias de un rosa vibrante. La niña miraba las flores con una expresión de anhelo, como si deseara tocar algo hermoso y vivo. Venciendo el miedo a ser reprendida, Sofía se acercó lentamente, no para hablar, sino para conectar. Con delicadeza, cortó una de las flores más bonitas y, arrodillándose junto a la silla de ruedas, se la extendió a Valentina. La niña retrocedió por un instante, sorprendida. Sus grandes ojos se encontraron con los de Sofía y por primera vez vio algo que no era irritación, lástima o indiferencia. Era cariño. Con la mano temblorosa, Valentina tomó la flor. En ese toque, en ese instante de silencio compartido, un vínculo indestructible fue forjado. Sofía ya no era solo una empleada, y Valentina ya no era invisible. La semilla de la rebelión había sido plantada. Todo cambió en su tercer día de trabajo. Un día que comenzó con la misma rutina monótona, pero que terminaría con una promesa silenciosa que reescribiría el destino de todos. Con una cubeta en una mano y paños en la otra, Sofía se dirigía a la biblioteca para la limpieza de la mañana. Se movía con la ligereza que el empleo exigía,
sus pasos amortiguados por las alfombras persas. La puerta maciza de roble estaba entreabierta, y fue a través de esa rendija que la voz de doña Elena Montenegro se escapó. No era un grito, sino un siseo venenoso, controlado y cortante, que parecía profanar la santidad de aquel espacio repleto de conocimiento e historia. La matriarca, una mujer de 70 años cuya elegancia era una armadura y cuya mirada gélida era un arma, estaba de pie, su postura impecable contradiciendo la crueldad que destilaba. Sofía se detuvo instantáneamente, el corazón martillándole contra las costillas, convirtiéndose en una estatua en el pasillo, una testigo invisible del horror que se desarrollaba. Escondida por la sombra de Monsieur. La puerta, Sofía vio la escena que quedaría grabada para siempre en su alma. Doña Elena no tocaba a Valentina, pero sus palabras eran más violentas que cualquier agresión física. Circulaba alrededor de la silla de ruedas como un depredador, humillando a su nieta con una frialdad calculadora que era aterradora. «No eres más que una carga». La voz de la matriarca resonaba en el silencio de la biblioteca. Un recordatorio constante de la desgracia y la vergüenza que tu padre y tu madre trajeron al Moninvanesete, nombre de esta familia. Cada sílaba era un golpe, una puñalada en la autoestima ya fragilizada de la niña. Culpaba a Valentina por su existencia, por su condición, tratando a la niña no como su nieta, sino como la personificación de un error, una mancha que se veía obligada a tolerar dentro de sus inmaculadas paredes. Para Sofía, era como presenciar una ejecución, la ejecución lenta y metódica del espíritu de una niña inocente e indefensa. La reacción de Valentina fue lo que finalmente quebró a cintos. Sofía por dentro. La niña no respondía, no miraba a su abuela. Encogida en la silla, intentaba hacerse lo más pequeña posible, como un animalito asustado buscando refugio de un depredador implacable. Gruesas lágrimas rodaban por su pálido rostro, pero no emitía ni un solo sonido. Era un llanto silencioso, aprendido, el llanto de quien sabe que hacer ruido solo empeora la situación. La visión de aquel sufrimiento mudo fue como una explosión en el pecho de Sofía. En ese instante, la distancia, profesional que se esforzaba por mantener, fue pulverizada, aniquilada. La empleada desapareció, y en su lugar surgió una mujer, una protectora, un ser humano que sentía una furia justa y un instinto protector tan abrumador que la dejó sin aliento. Ya no se trataba de un empleo o del tratamiento de su madre. Se trataba del bien contra el mal, allí, en su forma más pura y cobarde. Cuando doña Elena terminó su monólogo de crueldad, se dio la vuelta y salió de la biblioteca con la misma elegancia de siempre, sin siquiera notar la figura paralizada de Sofía en el pasillo. El sonido de sus tacones en el mármol fue alejándose, dejando atrás un silencio pesado, llenado solo por los sollozos contenidos de Valentina. Sofía permaneció inmóvil, con la respiración atrapada en la garganta, el olor a cera de abeja y libros antiguos de repente nauseabundo. Necesitó toda su fuerza de voluntad para retroceder, para alejarse de la puerta antes de ser descubierta. Refugiada en la despensa, sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener un vaso de agua. La imagen de la abuela y la nieta, de la tirana y la víctima, se repetía en su mente en un bucle tortuoso. La belleza de la mansión ahora parecía una fachada grotesca, un maquillaje caro ocultando un rostro en descomposición. Había visto la verdad desnuda y cruda de aquella casa, y la verdad era monstruosa. Esa noche, en su pequeño cuarto, Sofía no pudo dormir. La elección que antes parecía tan compleja, ahora era aterradoramente simple. Podía tomar sus cosas, marcharse e intentar olvidar, salvándose a sí misma, pero abandonando a Valentina a su cruel destino. O podía quedarse y luchar. El miedo seguía allí, un frío en la espina dorsal que le recordaba todo lo que podía perder. Pero algo más fuerte había nacido dentro de ella. La convicción. Recordó la flor, el suave toque de la mano de Valentina en la suya. Aquel pequeño gesto de confianza había sellado un pacto. Miró al techo oscuro e hizo una promesa. No a Dios ni a ningún santo, sino a sí misma y a aquella niña solitaria. Ya no sería una espectadora, sería la defensora de Valentina. Descubriría los secretos de esa familia
y usaría la verdad como un arma. Cueste lo que cueste, no permitiría que esa pequeña luz se apagara. La guerra había sido declarada. Movida por su nueva y peligrosa determinación, Sofía comenzó a tejer una red de acercamiento, un acto de rebelión ejecutado en susurros y gestos furtivos. Usaba sus tareas diarias como un disfraz para su misión. Al limpiar la biblioteca, se demoraba cerca de la silla de Valentina, tarareando en voz baja una canción de cuna que su propia madre le había enseñado. Al servir la merienda, dejaba una galleta extra en el plato de la niña, acompañada de un guiño cómplice cuando nadie estaba mirando. Eran pequeños puentes construidos sobre un abismo de miedo y desconfianza. Valentina, condicionada a una vida de negligencia y crueldad, al principio observaba con la cautela de un animal herido. Sin embargo, la constancia y la autenticidad del afecto de Sofía comenzaron a penetrar su armadura. Un día la niña respondió a una sonrisa con un ínfimo movimiento de los labios. En otro, sus ojos siguieron a Sofía por la habitación, una chispa de curiosidad reemplazando el vacío habitual. En aquel silencio opresor, crearon un lenguaje propio, un santuario invisible solo para ellas. Este sutil cambio, sin embargo, no pasó desapercibido para los ojos de halcón de doña Elena. La matriarca notó la luz recién descubierta en la mirada de su nieta y la presencia cada vez más constante de la empleada a su alrededor. La sospecha rápidamente se transformó en una hostilidad fría y comenzó su campaña de intimidación para aplastar esa alianza naciente. El primer ataque fue velado pero inequívoco. Durante una inspección en el comedor, doña Elena alegó que un pequeño broche de plata había desaparecido de su tocador. Reunió a todos los empleados, su mirada gélida deteniéndose un tiempo extra e intencional sobre Sofía. La acusación nunca fue verbalizada, pero el mensaje fue tan claro como un grito. Sé lo que estás haciendo. Recuerda que eres insignificante y puedo destruirte con una sola palabra. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda, el miedo crudo de perderlo todo sofocándola. Era una advertencia, un recordatorio brutal de su vulnerabilidad. Viendo que la amenaza implícita no hizo retroceder a Sofía, doña Elena decidió atacar donde más dolía. Convocó a Sofía a su despacho, una habitación austera que parecía el centro de mando de un general. Con una calma aterradora, la matriarca hojeó algunos documentos sobre la mesa antes de levantar la vista. Comenzó a hablar de sus influyentes conexiones, mencionando casualmente a un miembro del consejo del hospital público, donde la madre de Sofía estaba en la larga lista de espera para un tratamiento esencial. Con frases cuidadosamente elegidas, pintó un cuadro sombrío de recortes presupuestarios y de la difícil decisión de quién recibe los cuidados y quién es dejado atrás. El chantaje era claro como el cristal. La vida de la madre de Sofía estaba en sus manos, un paso en falso, una demostración más de afecto por Valentina, y su madre podría pagar el precio final. Sofía salió de la habitación con las piernas temblorosas, el terror mezclándose con una rabia impotente. El monstruo había mostrado su verdadero rostro. Paradójicamente, la crueldad de doña Elena sirvió solo para cimentar el vínculo entre Sofía y Valentina. El chantaje brutal solidificó la convicción de Sofía de que no estaba lidiando con una abuela severa, sino con una mujer desprovista de alma, haciendo su misión aún más urgente. El miedo que sentía por su madre se transformó en un combustible para su coraje. En los breves y preciosos momentos en que lograban estar a solas, la interacción entre ellas se profundizaba. Sofía no solo sonreía, susurraba palabras de aliento, diciéndole a Valentina que era inteligente, fuerte y amada. Fue en una de esas tardes, mientras Sofía ordenaba los libros en el estante y hablaba de las estrellas, que Valentina extendió su mano y tocó el brazo de Sofía. El contacto fue vacilante, pero firme. No hubo palabras, pero el gesto gritaba, «No me dejes». En ese toque, la alianza fue sellada con la fuerza de la desesperación y la esperanza. Eran ellas contra el mundo. Al darse cuenta de que sus tácticas de intimidación estaban fallando y enfurecida por la audacia de aquella alianza silenciosa, doña
Elena decidió jugar su carta final y mortal. Durante una cena formal, con una voz falsamente dulce que no engañó a Sofía, anunció su decisión. Había encontrado una institución médica de vanguardia en una zona remota de Oaxaca, un lugar perfecto para las complejas necesidades de Valentina. Disfrazó la sentencia de exilio como un acto de cuidado y preocupación, hablando de especialistas y tratamiento intensivo. Sofía miró a Valentina y vio el pánico absoluto apoderarse de los ojos de la niña. Aquello no era una clínica, era una desaparición, una manera de enterrar a Valentina y sus secretos para siempre. El anuncio sonó como una cuenta regresiva en la cabeza de Sofía. El tiempo de los pequeños actos de bondad había terminado. Necesitaba actuar, y rápido, antes de que la oscuridad se tragara a Valentina por completo. El anuncio de doña Elena sobre la institución sonó para Sofía no como una decisión, sino como una sentencia de muerte. Esa misma noche, la desesperación que amenazaba con paralizarla se solidificó en una resolución fría y afilada como el acero. El miedo por su madre y el pánico por la seguridad de Valentina se fusionaron en una única y poderosa fuerza motriz. La acción. Comprendió, con una claridad brutal, que no podía luchar contra la matriarca en su campo de batalla, donde el dinero, el poder y las conexiones eran ejércitos invencibles. Su única arma posible era la verdad, una verdad que seguramente estaría enterrada en algún rincón oscuro de esa mansión. Su transformación estaba completa. La cuidadora empática dio paso a una investigadora determinada, una mujer común que, por amor y justicia, estaba a punto de arriesgar absolutamente todo. No solo iba a proteger a Valentina, iba a desenterrar los secretos de la familia Montenegro y exponerlos a la luz del sol, costara lo que costara. Con la fecha de la partida de Valentina acercándose como una nube de tormenta en el horizonte, Sofía inició su búsqueda frenética y silenciosa. Cada tarea doméstica se convirtió en una fachada para su investigación secreta. Al pulir la platería de la familia, examinaba las inscripciones y los compartimentos ocultos de los estuches. Al limpiar el despacho de doña Elena, sus ojos no solo veían el polvo, sino que escaneaban cada título de libro, cada cajón mal cerrado, cada trozo de papel en la basura, su corazón latiendo descontroladamente al menor ruido en el pasillo. El peligro era su compañero constante. Un paso en falso, un objeto fuera de lugar, y todo estaría perdido. Se movía por la casa como un fantasma con un propósito, buscando una anomalía en la fachada perfecta de la familia, un hilo suelto en el tejido de mentiras que doña Elena había tejido con tanto cuidado a lo largo de los años. No sabía qué buscaba, pero su intuición le decía que las paredes de esa casa guardaban una historia mucho más sombría que la tragedia de un simple accidente. Los días se arrastraban en una tortura de ansiedad y callejones sin salida. La esperanza de Sofía comenzaba a desvanecerse, dando paso al pánico. La clave para su búsqueda vino de la fuente más improbable y pura, la propia Valentina. En una tarde lluviosa, mientras Sofía la consolaba por la pesadilla inminente de la institución, la niña, en un raro momento de habla conectada, susurró sobre la caja secreta de mamá. Con la voz entrecortada, describió una caja que su madre, Isabela, guardaba con cariño, una caja que tenía olor a flores secas y que le habían indicado que nunca le mostrara a la abuela. Valentina no sabía dónde estaba ahora, solo que su madre la escondía en un lugar calientito. El recuerdo era fragmentado, la lógica infantil, pero para Sofía esas palabras fueron como un faro en la más profunda oscuridad. Era un susurro del pasado, una pista dejada atrás por una madre que tal vez sabía que su hija algún día necesitaría protección. La pista llenó a Sofía de un nuevo vigor, un lugar calientito, con olor a flores. Su mente trabajó febrilmente, eliminando las posibilidades. ¿La cocina? ¿El sótano? No, tenía que ser algo personal, algo ligado a Isabela. La respuesta la golpeó con la fuerza de una revelación. El cuarto de los padres de Valentina, mantenido cerrado e intacto desde su muerte. Un mausoleo de luto en el segundo piso de la mansión. Conseguir la llave era una maniobra arriesgadísima,
pero aprovechando una rara ausencia prolongada de doña Elena para un evento de caridad, Sofía la tomó del llavero principal. Al abrir la puerta, un aire pesado y estancado la recibió. Todo estaba cubierto por sábanas blancas como fantasmas de muebles, y en el aire, débil pero inconfundible, flotaba un perfume residual de jazmín, el mismo perfume que uno de los empleados más antiguos mencionó que era el favorito de Isabela. Estaba en el lugar correcto. Su corazón latía con una mezcla de miedo y esperanza. La búsqueda en el cuarto fue metódica y desesperada. Un lugar calientito. Verificó la chimenea, los cajones de la cómoda, el interior del ropero. Nada. El tiempo se estaba agotando. Entonces, su mirada fue atraída hacia un gran baúl de madera al pie de la cama, posicionado exactamente donde el sol de la tarde entraba por la ventana, calentando la tapa tallada. Con manos temblorosas, forzó la cerradura oxidada. El baúl se abrió con un gemido. Dentro, entre sedas amarillentas y sachets de flores secas enmohecidas, había un pequeño libro encuadernado en piel. En la portada, en letras doradas y ligeramente descoloridas, se leía un nombre: Isabela Montenegro. Con el corazón en la garganta, Sofía lo abrió. La caligrafía elegante llenaba las páginas, y al hojearlas rápidamente, las palabras saltaron a sus ojos, cada una un clavo en el ataúd de doña Elena. Control, prisión, plan de escape, miedo de ella, sabotaje. Lo había encontrado. No era solo una pista. Era la voz de la propia Isabela, un testamento escondido que contenía la verdad capaz de incendiar el mundo de mentiras de la matriarca. De vuelta en la precaria seguridad de su cuarto, con la puerta con seguro, Sofía abrió el diario bajo la débil luz de una lámpara de noche. La lectura fue una inmersión lenta y agonizante en el infierno personal de Isabela Montenegro. La caligrafía, inicialmente fluida y llena de esperanza al describir su amor por su esposo y su hija recién nacida, gradualmente se volvía más apretada y nerviosa. Página tras página, un retrato sombrío de doña Elena emergía, una manipuladora maestra que usaba el dinero y el chantaje emocional para mantener a su hijo y a su nuera en una jaula de oro. Isabela describía la soledad, el control sobre cada decisión de sus vidas y el terror creciente de criar a su hija bajo la sombra de una tirana. Las últimas secciones del diario eran un testimonio febril de un plan secreto, un escape. Isabela y su esposo habían juntado dinero en secreto, planeado una nueva vida en otro país, lejos de la influencia venenosa de la matriarca, donde Valentina podría crecer libre y feliz. El giro que hizo que la sangre de Sofía se helara vino en las últimas 3 páginas, escritas con una urgencia que manchaba la tinta. Isabela detallaba la inminencia de la fuga, programada para el día siguiente al que sería su última anotación. Escribió sobre la confrontación final con doña Elena, quien, al darse cuenta de sus intenciones, no lloró ni suplicó, sino que la miró con una furia fría y aterradora. La frase más escalofriante, sin embargo, vino después. Isabela mencionó que, esa misma tarde, doña Elena había insistido en tomar prestado su coche para un encargo rápido, devolviendo las llaves con una sonrisa extraña e indescifrable. La anotación final, garabateada con una mano que debía estar temblando incontrolablemente, era una premonición mortal. Ricardo dice que estoy paranoica, pero escuché un ruido extraño en los frenos cuando guardó el coche. Siento su mirada sobre nosotros. No es una mirada de pérdida, es una mirada de victoria. Que Dios nos proteja. Sofía cerró el diario bruscamente, sin aliento. No era una sospecha, era una acusación desde la tumba. El accidente no había sido un accidente, había sido un asesinato a sangre fría. El peso de esa verdad era abrumador, un yunque en su pecho. Sofía ahora no era solo la protectora de una niña abusada, sino la guardiana de un secreto que podría destruir a una de las familias más poderosas de la Ciudad de México. La idea de ir a la policía era impensable. Sería la palabra de una empleada, armada con un diario, contra la reputación impecable y los carísimos abogados de doña Elena Montenegro. La aplastarían, la desacreditarían, y el destino de Valentina y de su madre estaría sellado para siempre. Caminaba de un lado a otro en su pequeño cuarto,
sintiendo que las paredes se cerraban a su alrededor. No podía hacer esto sola. Necesitaba un aliado, alguien de adentro, alguien cuya voz no pudiera ser silenciada tan fácilmente. Fue entonces cuando recordó las conversaciones susurradas entre los empleados más antiguos sobre Javier Montenegro, el hermano menor de doña Elena, un hombre que vivía recluido, alejado de la familia por años, consumido por una culpa misteriosa por nunca haber enfrentado a su hermana. Él era su única y desesperada esperanza. Encontrar a Javier fue su siguiente acto de rebelión. Sabía que cualquier pregunta sobre él dentro de la mansión alertaría a doña Elena. Usando la memoria fotográfica que había desarrollado por necesidad, recordó el nombre de un despacho de abogados en 1980, Polanco, que figuraba en algunos documentos que había visto en la oficina de la matriarca relacionados con un fondo a nombre de Valentina. En su día libre, vistiendo su mejor ropa para parecer menos fuera de lugar, Sofía fue al imponente edificio. Con el corazón en la boca no pidió hablar con Javier. En su lugar dejó un sobre para el abogado principal del fondo. Dentro, una nota con una sola frase. «Tengo en mis manos el diario de Isabela. La seguridad de Valentina está en juego». Incluyó el número de un celular prepago que había comprado esa mañana. Era un tiro en la oscuridad, una apuesta de todo o nada. Ahora, todo lo que podía hacer era volver a la guarida del lobo y rezar para que su mensaje llegara al único hombre que podría ayudarla a hacer justicia. La espera fue la más larga de la vida de Sofía, cada minuto arrastrándose con el peso de la incertidumbre. Entonces, el celular prepago vibró. La voz del otro lado era grave, cansada, pero cargada de una urgencia que reflejaba la suya. Se encontraron en un café discreto en San Ángel, lejos de los ojos curiosos de Lomas de Chapultepec. Javier Montenegro era la imagen de un hombre atormentado, sus hombros encorvados por el peso de un arrepentimiento que Sofía estaba a punto de comprender. Con manos temblorosas ella le entregó el diario. Javier leyó, y con cada página volteada, una década de negación autoimpuesta se desmoronaba. El horror, el dolor y finalmente una terrible comprensión se apoderaron de su rostro. No solo estaba leyendo las palabras de su fallecida cuñada, estaba confrontando la verdad sobre la hermana que siempre había temido, pero nunca había tenido el coraje de enfrentar. Al cerrar el libro, las lágrimas que había contenido durante años finalmente cayeron. En ese momento ya no era un exiliado cobarde, era un hombre en busca de redención. Juntos trazaron un plan para exponer al monstruo, no en un tribunal, sino en su propia guarida. La cena familiar del domingo. El aire en el comedor de la mansión Montenegro estaba cargado de formalidad y resentimientos no dichos. Platos de porcelana, cubiertos de plata y copas de cristal brillaban bajo la luz de un opulento candelabro. Doña Elena, en la cabecera de la mesa, reinaba sobre sus pocos parientes restantes, su autoridad incuestionable. De repente, las grandes puertas del salón se abrieron y un silencio de shock cayó sobre la mesa. Javier Montenegro, el hermano ausente por más de una década, entró en el recinto. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían con una determinación feroz. La furia de doña Elena era una tormenta formándose en su rostro, pero antes de que pudiera proferir una orden, Sofía entró detrás de él. No llevaba su uniforme. Estaba allí no como una empleada, sino como la guardiana de la verdad, sosteniendo el diario de piel contra su pecho como un escudo. La escena era un desafío directo, una insurrección en el corazón del imperio de doña Elena. El enfrentamiento final había comenzado. ¿Qué significa esto? La voz de doña Elena cortó el aire, pero fue Javier quien respondió, su voz temblorosa, pero resonando con una fuerza recién descubierta. Significa que el silencio se acabó, hermana. Con todos los ojos fijos en él, abrió el diario. No leyó los pasajes sobre la tristeza o la soledad de Isabela, fue directo al corazón de las tinieblas. Leyó en voz alta las palabras de Isabela sobre sentirse una prisionera, sobre el desesperado plan de escape para salvar a su hija de la influencia tóxica de la abuela. Con cada frase los rostros de los invitados se contraían de incomodidad y shock. Entonces, Javier llegó a la última y fatídica anotación.
Leyó sobre la furia de doña Elena al descubrir el plan, sobre el coche prestado y la aterradora premonición sobre los frenos. Levantó la vista del diario y su voz entrecortada hizo la acusación final. Ella sabía que iba a morir. El sonido de una copa de vino cayendo y haciéndose añicos en el suelo fue el único ruido que rompió el silencio mortal que siguió. Acorralada, desenmascarada en su propio teatro de poder, la compostura de doña Elena finalmente se rompió. La matriarca elegante y controlada desapareció, dando paso a una furia grotesca y sin filtros. Sus ojos centelleaban, su rostro una máscara de odio. Se levantó de un salto, la silla cayendo hacia atrás con un golpe sordo, y entonces confesó, no con remordimiento, sino con un torrente de justificaciones venenosas. «Me desafiaron», gritó, la voz ronca de rabia. «Iban a robarme a mi nieta, a mi sangre. Después de todo lo que hice por ellos, iban a abandonarme, a manchar nuestro nombre. Ingratos». La confesión brotó de ella como lava, un monólogo aterrador de posesividad y orgullo herido. «Yo construí esta familia, yo la protegí. Ellos tomaron su decisión en el momento en que decidieron traicionarme». En ese instante, en la cima de su arrogancia, admitió su crimen para que todos lo oyeran, sellando su propio destino, mientras en un rincón del salón, traída por Sofía para presenciar su liberación, Valentina escuchaba cada palabra, la verdad finalmente liberándola de las cadenas de culpa que su abuela la había obligado a cargar durante toda su vida. La confesión explosiva de doña Elena fue su ruina final e irrevocable. Ante testigos de su propia familia, su red de mentiras se desintegró por completo. La noticia del asesinato a sangre fría, disfrazado durante una década como un trágico accidente, sacudió los cimientos de la alta sociedad de la Ciudad de México. La matriarca, antes una figura de poder y respeto, se convirtió en una paria, la personificación de un escándalo macabro. Las consecuencias legales fueron rápidas e implacables. Con el diario de Isabela como prueba central y los testimonios de Javier y los demás presentes, el imperio de doña Elena se derrumbó. Fue despojada de su libertad, su fortuna congelada y, lo más importante, perdió para siempre la custodia de Valentina. La imagen final que el mundo tuvo de ella no fue la de la dama elegante en eventos de caridad, sino la de una mujer envejecida y consumida por el odio, siendo llevada para pasar el resto de sus días en una celda, la verdadera prisión que su propia crueldad construyó. La justicia, por tanto tiempo silenciada, finalmente encontró su voz. Con la tutela de Valentina legalmente transferida a él, el primer acto de Javier no fue administrativo, sino un gesto de profunda humanidad y gratitud. Buscó a Sofía, no para ofrecerle una recompensa en dinero, que parecería un insulto a la magnitud de su valentía, sino para hacerle una invitación que redefiniría sus vidas. Con los ojos llorosos, le pidió que se uniera a ellos, que se mudara con él y Valentina a una nueva casa, no como empleada, sino como un pilar esencial de su nueva y frágil familia. Reconoció que el vínculo que ella había forjado con Valentina era la base sobre la cual se construiría la sanación de la niña. Juntos, los tres dejaron atrás los portones de la opresiva mansión en Lomas de Chapultepec, abandonando el lujo frío y los pasillos embrujados. Se mudaron a una casa iluminada en el barrio de Coyoacán, un lugar cuyas paredes no resonaban con secretos oscuros, sino que prometían llenarse con el sonido de las risas y el calor del afecto genuino. Las consecuencias positivas de las acciones de Sofía florecieron, recompensando su compasión de maneras que nunca se atrevió a soñar. Fiel a su palabra, Javier usó sus recursos para garantizar que la madre de Sofía recibiera el mejor tratamiento médico disponible, transfiriéndola a un renombrado hospital privado donde comenzó una recuperación notable. La carga financiera y emocional que Sofía había llevado durante tanto tiempo fue finalmente levantada. Para Valentina, el camino de la sanación era visible cada día. Con el apoyo de Sofía y Javier, inició sesiones de terapia y fue inscrita en una escuela especializada en artes, donde su espíritu creativo, por tanto tiempo reprimido, pudo florecer. La niña pálida y silenciosa de la biblioteca
comenzó a dar paso a una joven que descubría su voz, que pintaba con colores vibrantes y que, por primera vez en su vida, sonreía sin miedo. La seguridad y el amor incondicional que la rodeaban eran el antídoto para el veneno que había soportado por tanto tiempo, probando que la bondad de una persona podía, de hecho, sanar las heridas más profundas. 3 años después, en un soleado y vibrante estudio de arte en la Ciudad de México, el sonido más prominente no era el de los pinceles en el caballete, sino el de la risa cristalina de Valentina. Ahora, con 13 años, maniobraba su silla de ruedas con una confianza recién descubierta entre sus compañeros, una mancha de tinta azul en su mejilla y un brillo de alegría en los ojos que parecía imposible de apagar. Ya no era la niña pálida y asustada de la biblioteca, era una joven artista floreciente, encontrando su voz y su fuerza en trazos de color y luz. Desde la puerta del estudio, Sofía y Javier la observaban. La mirada que intercambiaron ya no era de complicidad ansiosa, sino de un afecto profundo y sereno, el lenguaje silencioso de una familia forjada en la más dura de las adversidades. Ya no eran solo un guardián y una protectora, eran padres, compañeros, los arquitectos de un nuevo mundo para Valentina. La mansión y sus fantasmas eran un recuerdo lejano. El legado de su valentía no estaba en los titulares de los periódicos, ni en una fortuna heredada, sino en ese sonido sagrado, la risa de una niña que había aprendido a ser libre. Si esta historia tocó tu corazón, deja un like para que la luz del coraje de Sofía llegue a más personas. ¿Crees que un solo acto de valentía puede cambiar el destino de alguien? Cuéntanos en los comentarios. ¿Son el amor y la justicia las fuerzas más poderosas del universo? Deja un sí si estás de acuerdo. Suscríbete al canal para más historias que restauran nuestra fe en la humanidad y nos recuerdan que los héroes de verdad no usan capas a veces, solo tienen el valor de no callar. Recuerda siempre, los mayores milagros suceden cuando nos atrevemos a luchar por aquellos que no tienen voz.